Agustín estaría Bufón, bueno. ¿por dónde va hoy? ¿Qué tal? Bueno, el 6 de agosto en la Argentina se juega un partido importante primero para la política en general, seguramente para esta gestión, pero también creo, como ciudadano nada más argentino, que también para todos, porque las leyes que se van a tratar tienen que ver con cosas estructurales y muy importantes para cualquier país del planeta, cualquiera. Lo que vamos a hacer acá es abordarlo informativamente, ¿no? Digamos, no, yo no les voy a decir qué tienen que pensar de lo que va a pasar el 6 de agosto y hablo de básicamente la denominada por el gobierno Ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sí. Ley de extranjerización de tierras, dicen algunos, pero ojo, porque también está la ley de manejo del fuego, también hay unas leyes más que están pasando un poquito por debajo. Vinculado a desalojos también. Claro, exactamente, y que van a estar siendo tratadas la semana que viene. La idea es contarles en una columna del mundo, de geopolítica, qué se hace en el mundo con este tema, un poco qué hacen otros países. Entonces, un poco la pregunta que se me abría, Facu, podemos ir con la placa número 1, entonces es un poco... preguntarles por qué, ¿no? ¿Qué razón? ¿Qué idea? ¿Por qué creemos que se vende tierra? ¿Por qué seguimos vendiendo tierra? ¿Quién vende tierra? Eso también, que es algo a preguntarnos. Entonces, bueno, cuando usted quiera, Facundo, nomás, acá estamos, ¿sí? Por favor, así puedo... Muchas gracias. ¿A quién le interesa vender su tierra? Eso mismo les quería preguntar. De fondo, ¿lo ven? Es así. Solo nuestro país. No hay más países. Mirá lo que es hermoso. Claro. Amplio, porque distinto. lo que está mostrando con esa placa es parte de nuestra belleza natural increíble, ¿no? Así es. Los glaciares, cataratas, bueno. El faro del fin del mundo, Sí, no. También nuestra puna norteña, bueno, un montón de cosas. Y la pregunta es a propósito, porque a quién le interesa vender su tierra tiene que ver con que realmente en el mundo hoy, ¿quién ofrece tierra? ¿Quién dice uno de mis productos de exportación, uno de mis productos de venta al exterior es la tierra? No conozco muchos. Y sobre todo porque no muchos tienen. Es así de simple, ¿eh? No muchos países del planeta hoy tienen tierra para vender. Tierra productiva, tierra con muchos objetivos por delante, tierra maleable, tierra con esperanza de crecer. No mucho, en serio lo digo, no es una cuestión de opinión en sí, sino que realmente pocos países están como un poco ofreciendo como parte de su commodity, de lo que tienen para ofrecer, la tierra. Bueno, podemos arrancar entonces con la placa número 2, en este caso para hablar de qué es lo que está hoy en la Argentina, que es la ley de tierras rurales. En este caso, ¿para qué? Para lo que vamos a hablar específicamente de todo esto, que es la compra de tierra en manos de personas o empresas extranjeras, que es un tema que no solo nos preocupa a nosotros, está legislado en el mundo. La ley es la 26.737 del año 2011. Las tierras en manos extranjeras en la actualidad de Argentina son en total 13 millones de hectáreas, algo así como el 5% del país ya está hoy en mano de o personas o empresas que en su constitución están manejadas por personas que no son argentinas. ¿Sí? Básicamente sus directores, sus CEO, lo que sea, no son argentinos. El límite vigente de compra hoy que tiene esta ley es de un 15% de las tierras rurales de cada jurisdicción. Y esto quiere decir provincial, pero también municipal. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, el 15 de una provincia, bueno, pero ¿puedo comprar un terreno grande como para tapar 2 municipios? No. Porque tenés más del 15 de un municipio. Entonces vos en sí es el 15 de un municipio de máxima, y dentro de esas distintas compras que vos puedas hacer en distintos municipios del 15, no podés tener más del 15 de la provincia, ¿no? Y obviamente el 15 del país, ¿no? También dentro de ese 15%, o sea, ese 15 transfórmalo en un 100. El 30% de eso no puede ser de la misma nacionalidad. Es decir, vos no podés tener un municipio que venda el 15% del municipio a una sola persona de una sola nacionalidad o a varias personas de esa misma nacionalidad. Es decir, Emiratos Árabes Unidos no puede tener el 15% de un municipio. No, puede tener un tercio. Exacto. Exacto. 33, un 33, pero un tercio. Un 33 de ese 15%.
un país o una empresa manejada por gente de esos países, ¿sí? Eso importante como para tener un poco esa base. Una misma nacional, bueno, hasta 1000 hectáreas también en la zona núcleo y en otras áreas equivalentes, donde son como consideradas de importancia. ¿Qué empieza a pasar? Bueno, claro, el límite por propietario, perdón, era el título, que son hasta 1000 hectáreas en la zona núcleo u otras áreas equivalentes. También que se protege, en particular se protege el agua, que es un recurso clave, en este caso con ríos, lagos, acuíferos. Está protegido por esta ley. En los casos que tenemos conocidos, los vamos a hablar al final. En general está aprobado por la justicia argentina que las compras que se hicieron sin respetar eso son anteriores a la ley. La ley es del 2011, chicos, no es tan antigua. Antes un poco se compraban acuíferos o lagos enteros, ¿no? Parte de lo que se quiere hacer rápidamente es eliminar, por ejemplo, la restricción del 15%, no poner tope. Al parecer es un pedido muy estricto de parte de Federico Sturzenegger, dicho por él mismo también, pero sostenido por gente de quién, de Patricia Bullrich, que es la que ha tenido que salir a negociar esto. Lo que ha comentado gente de Patricia Bullrich es que ellos, ante la no posibilidad de conseguir los votos, pidieron negociar que, bueno, que se le dé la potestad a las provincias. Se le saca el límite, pero se les da la potestad a las provincias. Un poco eso. Federico Sturzenegger pretendía que se siga manejando desde la nación, y desde la nación en sí no poner regulación, solo sacar el tope. Lo que se ha negociado y el proyecto que se va a presentar es cierto que no tiene tope, pero es cierto también que le da la potestad a las provincias. Esto se puede tomar como algo bueno o como algo malo. Yo les preguntaría que piensen en sus casas si ustedes creen que un intendente o un gobernador o un presidente tienen la misma fuerza o poder de fuego entre ellos ante empresas multinacionales, por ejemplo, o ante ciertos poderes internacionales que son realmente mucho mayores que los de un país. Así que a veces esa potestad puede ser un arma de doble filo, ¿no? Puede ser para algo bueno, para algo bueno, lo mismo. A veces... Esa fue la excusa. Claro, Sí. A veces las regulaciones que son más iguales en todos lados, como nacionales, como se les llama a veces, pueden ser positivas para unificar y para que no dependa del gusto de alguna persona, como ha pasado en la historia de la política argentina un montón de veces y del mundo, digo, ¿no? Porque los intereses personales se meten mucho en los intereses colectivos. Y la ley de manejo del fuego, atención a esto, se deroga el plazo de tiempo de protección a los lugares incendiados. Antes estaba dispuesto a 60 años, ahora un poco que se se elimina un apartado del artículo 22 de esta ley, que es la 26.815, que establece que los terrenos incendiados en zonas agropecuarias o pastizales tenían prohibido por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios directamente. Bueno, esto se sacaría, y lo comento porque no tiene nada que ver con la compra, venta. Bueno, en realidad son dos cosas que van muy de la mano, y hay que empezar a ver alguna de las medidas tomadas por lo menos en presentación de proyectos, como que van un poco de la mano. La entrada de poderes grandes económicos como Peter Thiel a la Argentina, la expresión del interés, Google hablando de que van a poner data centers en Argentina. Todas estas cosas tienen un poco que ver con el agua, tienen un poco que ver con la compra de tierra y sobre todo con el hecho de que vos puedas manejar la tierra que comprás, que es un poco la idea, que vos no tengas un país después diciéndote, che, compraste pero eso no. ¿No? Digamos, acá un poco lo que habilitaría esta nueva ley es a que no haya tampoco tantas explicaciones en ese sentido. Dicho esto y presentado el tema en Argentina, podemos pasar a la próxima placa y hablar un poco más del mundo. Empezamos por Latinoamérica y principalmente el país vecino que además es nuestro aliado número 1, al menos a nivel comercial. Hoy quizás por su presidente actual un enemigo de la Argentina para algunos, pero no sé si así para la historia. En Brasil, la ley 5.709 es del año 1971, limita la compra de tierra por extranjeros, pero el límite es municipal, ¿sí? Las personas extranjeras, físicas o jurídicas, no pueden acumular más del, y atención, 25% del municipio. Es un 10% más alto que en Argentina actualmente, pero también ese 25% tiene que tener justificaciones y tiene un control igual del Estado municipal. Es decir,
te van a habilitar, si vos lo estás comprando en una zona productiva del municipio, te van a preguntar un poco qué vas a hacer. Uno no puede ir y poner cualquier fábrica de cualquier cosa o cualquier cosa productivo si es que rompe un poco la economía del municipio o si tiene algún problema con la dinámica productiva del municipio. La nacionalidad también es importante. Los ciudadanos de un mismo país no pueden superar el 10% de ese 25%. Y ese es otro de los trucos, entre comillas. Que vos, para poder comprar una cantidad grande, y tenés que llegar realmente con un plan multinacional, o tenés que hacer algún chanchullo para traer gente de todos países distintos y comprar todos pedacitos juntos, digo, pero se complica, porque de ese 25% que vos podés tener, solo el 10% puede pertenecer a una persona de un mismo país, o distintas personas de ese mismo país. Lo otro que es importante también es que cómo se manejan en zona de frontera. Bueno, en la zona de frontera se puede comprar en Brasil por un extranjero, pero tiene que pasar obligatoriamente por el Consejo de Defensa. Es decir, tiene que pasar por una instancia del Estado que además tiene que ver con el ejército, tiene que ver con distintas instancias que cuidan que, bueno, la seguridad nacional, básicamente. Entonces, ¿es libre? Y no, sí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un poco, no es libre. Empresas con participación extranjera también son consideradas sujetos extranjeros para estas restricciones. Es decir, si vos tenés una empresa brasilera, pero que su CEO es extranjero, bueno, se puede considerar una empresa extranjera. Eso también a tenerlo en cuenta. Pasamos a México. México tiene el artículo 27 de la Constitución que exige autorización del Estado para que se compren tierras rurales, pero no tiene en sí una prohibición. Sí lo que tiene es... O sea, si vos querés comprar dentro del rango de 50 kilómetros de una playa, del mar a 50 kilómetros, tenés que pasar por otro estadio. Si se fijan, México, bueno, es un país de all inclusives, por ejemplo, estos hoteles que están sobre la playa, que hasta tienen playas cerradas, digo, tiene un tema con eso hace tiempo, bueno, se ha regulado de esa manera y está lo de los 50 kilómetros en playas. Ahora, en zona de frontera, México tiene una prohibición de 100 kilómetros, no es una prohibición total. Depende, de nuevo, de que el proyecto que se vaya a hacer sea de interés para el país, tiene que pasar por distintas instituciones del Estado y tiene que tener una acreditación. Pero tiene 100 kilómetros desde la frontera. Es un número, la verdad que difícil de despreciar, es un número interesante. Paraguay. Uno de los países ejemplo, nombrado, por ejemplo, aquí en el país por Javier Milei, pero uno de los países también ejemplo para Estados Unidos, y en ese sentido no tiene regulaciones Paraguay. Pero claro, es un país que ya tiene vendido el 19% de su tierra. 2 de cada 10 terrenos en Paraguay ya no pertenecen a un paraguayo. Tiene la ley 2532 del año 2005 y se calcula, bueno, que de ese 19%... el 32%, o sea, si el 19% lo hacen un 100%, el 32% es tierra apta para la agricultura. Y ese es el otro tema. No es que han comprado en una ciudad, porque hicieron un edificio, porque hicieron un hotel o algo así, un centro comercial. Han comprado tierra productiva. Y esto tiene implicancias para un país, se supone que sería de interés contar en lo posible con el control de su tierra productiva, porque un poco es lo que te hace un país productor de lo que vos quieras. Y luego los puse juntitos, acá los vecinos, los primos del barrio, que son Uruguay y Chile, que no tienen ningún tipo de regulación, o de límite en realidad. Lo que hacen es que exigen un 100% de transparencia. Vos no podés comprar sin haber justificado el ingreso del dinero al país, de qué manera, de dónde viene. Esto les habilita que no hay lío, y la verdad es que no. Hay un montón de maneras de hacer ese dinero, como blanquearlo, ¿no? Digo, se puede, pero bueno, es como la regulación que hay es esa, ¿no? Y tiene una particularidad Chile, y es que cambió cómo era su manera de ver la zona de frontera, porque... No pueden poner 100 kilómetros porque ya ahí está el agua. Sí, Mario. Digo, no, Mario, no digas eso. Sí, más o menos. Pero sí. Bueno, no, ¿vos sabés por qué cambió? Bueno, porque Chile ha tenido un proceso más expansionista, en todo caso, sobre todo hacia la Argentina, ¿no? Claro. Y eso lo hizo porque, bueno, lo hizo justamente al habilitar la compra en frontera. Y, viste, cuando te sugieren, te dicen, che, primo, ¿no viste el terrenito ahí que está cerca de la frontera? ¿Querés agarrarlo?
y pasate del río un poco. Che, pero eso no es Argentina. Vos pasate un poquito del río. Unos 10 años después hacemos el reclamo. Y así Chile ha ganado algún terrenito, así que esa no prohibición también le trajo sus beneficios. Rápidamente, Colombia tiene algunas restricciones para la compra de tierras en zona de frontera, pero algunas nada más. Perú mantiene restricciones para compra de tierra en zona de frontera por parte de extranjeros. Es alguien que sí lo tiene, no se puede comprar, salvo que pase por instituciones públicas. Y en Centroamérica hay regulaciones parecidas, pero se mantiene en frontera entre 15 y 40 kilómetros. En general, no todos los países, pero en general. Podemos pasar a la próxima placa para hablar del mundo también y para ver cómo se manejan algunos otros. Vamos a ir a un ejemplo particular. Lo traje porque es uno de los países que tiene básicamente un solo vecino, que es Canadá. Y tiene una prohibición general. Impide que personas sin ciudadanía o residencia permanente compren casas o condominios. O sea, si vos no sos residente en el país, no podés. Vos no naciste en el país, no pasa nada. Pero vos no vivís, no sos residente oficialmente, no compras. Es así de simple. Excepciones, bueno, se permite a residentes temporales bajo ciertas condiciones estrictas, como por ejemplo, están casados con una canadiense. O con un canadiense, ¿no? En este caso. Luciano Lopilato. Por ejemplo, ella podría, literal, realmente. Lo que pasa es que están en Londres, pero ella puede comprar 10.000 acres, como le dice esta gente, horrible, a esta. Sí, perdón, traje algunas de esas medidas, pido disculpas, ellos le dicen acres. ¿Vieron que dice ahí 40 acres máximo? Sí. ¿Por qué? Porque Canadá, les dije que es una prohibición general, nacional, pero depende de las provincias de Canadá. Le voy a decir provincias, ya sé que son estados. Depende de las provincias. Por ejemplo, la provincia de Saskatchewan, que yo les juro que es una provincia de verdad, le ponen esos nombres, tiene un máximo de 10 acres para comprar. ¿Saben cuántos son 10 acres? No. O sea, vos sos extranjero, no podés comprar más de 10 acres. Son 0,04 kilómetros cuadrados. Nada. O sea, realmente... Un lotecito, sí. Es muy poco, es casi que una casita... Una casita, digo, en todo caso, para lo que debe ser Canadá. Alberta, que es otra, son 20 acres, que es 0,08. Y Manitoba, una de las que más permite, 40 acres, que es 0,1. 0,1 kilómetro cuadrado. Realmente es muy poco. Entonces, imagínense que la verdad es que está bastante restringido, podemos decir, la compra de tierra extranjera en un país como Canadá. La facilidad de Canadá, porque puse zona de frontera y tiene un solo vecino, que es Estados Unidos, que para colmo le anda diciendo que es el estado número no sé cuánto, entonces tampoco lo considera un país, su vecino. Ante esto, es otra preocupación la que tiene Canadá. Vamos a Estados Unidos, vamos al gran ejemplo, ¿no? de un poco de quienes regulan de esta manera con el liberalismo, ¿no? Digamos, los que dicen hay que liberar todo. Veamos a Estados Unidos, dice, no hay una prohibición federal general. O sea, el país en sí no lo tiene, también lo delegó en las provincias, en los estados. Ahora, hay dos cuestiones. Una, hay prohibiciones por país. O sea, vos, por ejemplo, podés venir de un pueblo de bien, como Alemania, Francia, España, y por ahí podés comprar en ciertos estados. Pero si vos sos una persona que muy mal, feo, naciste en Arabia Saudita, o naciste, Arabia Saudita justo no, perdón, no. Irak, Irán o Rusia, bueno, ni hablar Rusia, si sos chino, ya hay varios estados estadounidenses que no permiten la compra para personas nacidas en China de tierras en su estado. Entonces, esta no prohibición a veces también tiene esa cuestión que tiene que ver incluso con el vaivén político del gobernador del momento en ese estado. Porque si se hace más pro-China, menos pro-China, lo va a regular para un lado o para el otro. Lo que no es cierto es que no exista una regulación nacional, porque hay dos entidades importantes. Una es el CFIUS, que es el Comité de Inversión Extranjera. Puede frenar, tiene la potestad, es una institución nacional de seguridad nacional, puede frenar o exigir venta de tierras si están cerca de bases militares, puertos o aeropuertos. Como para tener en cuenta. Texas y Florida, por ejemplo, prohíben o limitan la compra de propiedades a ciudadanos y empresas de países como China, Rusia, Venezuela o Irán, entre otros. 30 de los 50 estados estadounidenses restringen compra, sobre todo de tierras agrícolas. Están restringidas directamente. Y las adquisiciones más libres son hasta 40 acres, que es lo que les había dicho que era 0,1 kilómetro cuadrado. O sea, no se puede comprar
tierra libremente en Estados Unidos. Entonces no entiendo de dónde se saca este ejemplo. Es raro de entender cuál es el país ejemplo. Vamos a ir a otro gran aliado del gobierno nacional actual y creemos nosotros que un país que lo toman como ejemplo en muchísimas cosas, que es Israel. ¿Qué es Israel con la tierra? Bueno, yo me sorprendí muchísimo del dato, porque sabía que Israel es un país con un Estado fuerte y presente. No hay ninguna duda de eso. Quien crea que es un país liberal entiende poco de las cosas. El Estado de Israel es propietario del 93% del territorio nacional, seguido muy de cerca solo por China, que tiene el 100% básicamente, porque no existe la tierra privada. Pero el 93% del territorio nacional israelí es del Estado y no se vende, no existe la venta en Israel de tierras. Se arrienda, se alquila, se presta, entre muchísimas comillas, a ciertos proyectos que tienen que ser aprobados por la Israel Land Authority, ¿sí? La autoridad de la tierra de Israel, que administre y arriende esos terrenos en lugar de venderlos a proyectos que les sean de interés. Lo cual a mí me parece de mucha lógica también, digo, ¿no? Porque digo, vos manejás tu tierra productiva. Vos decís, che, bueno, yo quiero venir, tengo una idea increíble. Acá quiero poner un montón de cerdos con esto, no sé qué. Che, pero bueno, acá crece muy bien lo vegetal. No, a nosotros como país nos conviene que acá haya otra cosa. La granja llevarla para tal lado. Y no, yo quiero comprar acá. Bueno, eso es una discusión que un país debería tener la posibilidad de poder ingerir. Porque tienen intereses los países y eso está bien. Por último, bueno, y la zona de frontera de Israel obviamente está prohibida, es del Estado, pero además que la frontera en expansión hace por lo menos 35 años que viene creciendo, así que tampoco está muy claro cuál es hoy la frontera de Israel. En China, como les decía, no existe la propiedad privada directamente. La tierra es del Estado. Así de simple. A lo sumo tienen algunas cositas con colectivos campesinos en algunos lugares, pero que en realidad la tierra tampoco es de ellos, es justamente más un arrendamiento, tiene algo más de prestar y vos producís, hacés la tuya, pero no, es mía. Obviamente la zona de frontera está, ¿te imaginas? Sí. Si no puedes comprar una montaña que no puede hacer nada, no vas a comprar eso. Muy rápidamente, alguno más. En Australia, toda inversión estatal extranjera requiere autorización y las inversiones privadas extranjeras se revisan cuando superan los 15 millones de dólares, que no es nada para comprar tierra productiva. Así que imagínate. Nueva Zelanda tiene un test de beneficio nacional, por ejemplo, antes de autorizar determinadas inversiones. Esto, se lo preguntan, testean, che, hace esto sí, tiene esto sí, sirve para esto sí, bueno, dale. Entonces, ¿prohíben? No. ¿Permiten todo? No, tampoco. Se preocupan si les sirve. Y vamos a la última placa, Facu, querido, para irnos porque estoy tarde, ¿sí? Gustavo, anda tranquilo, no pasa nada. Esto vale la pena. Están los chicos, sí. ¿Están los chicos? Tienen Porque un ratito. hay cadena. Ya los dejo, Sí. Ya los dejo, Vienen chicos. a escuchar la cadena acá en vivo Claro. ellos. Vienen a eso y después la van a comentar deportivamente. Les traje 3 caras que seguro las deben conocer de algún lado. Primero porque tienen mucho que ver con la provincia de Río Negro. Sí. Segundo porque tienen mucho que ver con la Argentina. Vamos a hablar del caso Valle Hermoso, que es una pequeña localidad riojana que en 2008 quedó incluida en una operación de compraventa de 200.000 hectáreas. Vino un tipo, un yanqui, un rabino, compró 200.000 hectáreas. Resulta que había un pueblo adentro, Valle Hermoso. Ese Valle Hermoso fue el que derivó en la ley de tierras de 2011, la que tenemos hoy. ¿Sí? Porque no podía, había comprado el pueblo, loco. No puedes comprar un pueblo. No se puede, es una locura, ya estaba el pueblo ahí. Bueno, lo habían vendido. Bueno, por ese caso estamos donde estamos. Esa ley se va a derogar hoy. Hoy, la semana que viene, es la idea, ¿no? Sí, sí. Y tenemos aquí en la provincia de Río Negro al muchacho Joe Lewis, que le mandamos un beso, probablemente no nos esté escuchando, que ha comprado aproximadamente 12.000 hectáreas en la provincia de Río Negro, rodeando el lago Escondido, una de las pocas personas en la Argentina que puede tener un lago, ni siquiera un argentino puede tener un lago, él lo tiene, porque los lagos técnicamente serían de todos nosotros. Está en una zona bastante de seguridad de frontera también, lo cual no debería ser bueno para ninguno. Lo adquirió en 1996, ese es el problema. Como quien quiere seguir los caminos judiciales, que a veces vieron como en la justicia, pero él lo tiene de antes, y la justicia lo que acreditó, y básicamente cerró la causa en abril de este año, por si alguno se lo salteó el tema.
Joe Lewis, el mismo que recibió en el campo a unos cuantos de su casa, ahí en su lago, recibió a algunos muchachos que después terminaron legislando para que en abril de 2026 se termine el conflicto. Joe Lewis, que nada podría hacer de todo esto si no contara con un argentino que le vendiera las tierras. El argentino que le vende las tierras es el muchacho que ven ahí, Nicolás Van Ditmar. Me parece importante hablar de ellos también, ¿no? Porque gente de otros países que tiene ganas de venir a comprar cosas, ¿quién no va a querer? Ojalá vengan a poner plata, pero la tierra debería ser nuestra. Bueno, hay algunos argentinos que no lo piensan, como este muchacho Nicolás, que encontró un datazo. Ustedes saben que a pesar del poco interés y cariño que tiene por su país, Nicolás Van Ditmar, nacido el 30 de septiembre de 1965 en la ciudad de Buenos Aires, jugó en los Juegos Olímpicos de 1984 en Sarajevo. Representó a la Argentina. Juegos Olímpicos de invierno. Sí, exactamente, en lo que era Yugoslavia en ese momento. Salió 49 en downhill en esquí. 49 en downhill salió. Quedó afuera en Giant de slalom y salió 24 en slalom hombre. Sí. Este muchacho Nicolás, sí. Mirá que bien, Igual de representar al país a venderlo. Van Ditmar no es el que le vende las hectáreas. No. Van Ditmar es el que triangula de algún modo. Bueno. Hay una familia, claro, que te doy el apellido, no me acuerdo, Montero o algo más. Sí. Es la propietaria, se la vende a un consorcio, que el que estaba al frente era Van Ditmar, pero la plata no era de Van Ditmar. Eso. Rápidamente cambia el nombre y la composición accionaria, pasa a ser Hayden Lake, no me acuerdo el anterior. Sí, que después le tuvieron que poner ese nombre. Hayden Lake es en el que está como administrador, alguien que es, digamos, la mano derecha de Joe Lewis acá en nuestra provincia. Claro, ¿no? Y que en realidad tiene el 1%. El otro 99% es de... Se queda con esa acción. Por eso es que podemos decir que es quien la vende, ¿no? Porque un poco quedó con su parte del negocio, ¿no? A eso vamos. Es cierto que quizás después... Por eso digo, ojo con la justicia y los escribanos, porque después lo que queda acreditado es otra cosa, pero es quien habilita también esa venta, y sobre todo viniendo de la familia, de la inmobiliaria Van Ditmar, que también estuvo con el otro muchacho que está acá, con Luciano Benetton. De la marca. Que la histórica marca. Claro, ellos fueron los mismos que también triangularon para crear la compañía Tierra Sud Argentino en la década del 90, para cambiarle el nombre a la propietaria anterior de unas 900.000 hectáreas, que bueno, no solo están en Río Negro, sino que están en Neuquén, Chubut y Santa Cruz, son varios. Porque pasa medio de largo el número, ¿no? 900.000 hectáreas tiene Benetton. Es casi 1.000.000, sí. Estamos hablando de, Cachichén. Recién mencionaste 12.000. Acá son 900.000. Es increíble el número. Fíjate, ¿no? Qué número. Así que, y también estuvieron los Van Ditmar ahí. Por eso es una cuestión de familia. Sobre gustos. ¿En lo de Benetton? No, lo de Van Ditmar, digo. Ah, claro, sí. Me da la sensación que... A lo que voy con esto también, digo, gente vendiendo en la Argentina de la tierra, Ahí hace rato. Estaría bueno encontrar... Lo venimos, yo por lo menos lo... Se vendés la riqueza. Sí. Vendés todo. Eso, y lo digo... Recursos naturales. Bueno, ni hablar, y lo productivo, ¿no? Digo, uno tiene que pensarse como país, no vender la posibilidad de producción, tiene que vender producción en todo caso, ¿no? Digo, no, por eso también cuando hablamos de que está buenísimo lo de Vaca Muerta, pero ojalá podamos empezar a aportar valor a todo ese petróleo en algún momento. Lo mismo que se está haciendo de distintas maneras, yo no digo que no se hace, pero claramente se podría hacer mucho más. Y lo mismo con estas cosas. ¿A quién le sirve desregular la venta de tierra argentina? Pensémoslo en serio. La única respuesta oficial a esto de quienes presentan el proyecto es para que lleguen inversiones. Que lleguen igual. Que la tierra sea nuestra. Alquilásela, arrendala, no sé. Fíjate vos de qué otra. Hay un montón de maneras. No vendas la tierra. Para que lleguen inversiones ya tenemos el RIGI, el Super RIGI y no sé cuánto más. Y las inversiones no vienen. En comparación de cómo están llegando a Brasil y a otros lugares, Argentina está en un lugar bajo con respecto al resto de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces ya hay leyes para que vengan las inversiones. ¿Por qué vender la tierra? Sería la pregunta. Claro. ¿A quién favorece? A eso mismo, no se entiende, no se entiende. Toda esta última parte obviamente es una opinión mía de mi parte, porque digo, la información está dada, claro, pero esto realmente es así, no se entiende, porque yo no entiendo por qué habría que vender la tierra de esta manera, que haya regulaciones, que se controle, quien quiera, que sean las provincias, que sea la nación,
que alguien lo controle. Pero si queremos pensarnos como país, me parece interesante que tenerlo nuestro, digo, de nuestro lado, estaría bueno.